y el 26 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que vivimos en la carne, pero tenemos el gran Consolador, ¿verdad?, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a ayudar, que es el que intercede por nosotros día y noche, ¿verdad? Así que nosotros, como cristianos, nos toca hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos ayude e interceda por nosotros día y noche. ¿Ok? Amén. Amén. Pasamos con adoración. Sí, Señor. Dar un aplauso fuerte, Señor. Gloria a Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, Que se llene. que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Dile al Señor, llénanos, llénanos. Llénanos con tu gloria, llénanos, Señor. Llénanos con tu gloria, llénanos, Señor. Llénanos, oh
Gloria a Dios. Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Si buscamos en Lucas 10, versículo 2, dice la palabra: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Y desde aquí lo único que yo puedo ver son esos obreros. Porque el Señor no nos ha traído aquí en vano. Y ciertamente, como muchas veces le digo, nuestra vida toma sentido y empezamos a vivir cuando entramos en los caminos del Señor. Así que es una bendición y un privilegio estar adorando al Señor Rey de Reyes, el cual te diseñó a ti y te diseñó a mí para andar en su obra. Amén. Amén. Seguimos adorando al Señor. Llueve. Gloria a Dios. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Vamos, cierra tus ojos en esta hora. Llueve, ven, llueve sobre mí. Mira, el Señor quiere estar. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve. Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Mira, el Señor quiere estar. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, Llueve, ven, llueve
sobre mí. En estos momentos hay una presencia del Señor bien sublime en este lugar. Pero así de sublime como es la presencia del Señor, así de fluida es. Así que yo te invito en esta noche que te desconectes un momento de todas las preocupaciones que tienes en tu mente, de todo lo que puedas tener pendiente al salir de aquí o donde estabas antes de llegar aquí. Porque el Señor en esta noche te está invitando a que entres en su fluir. El Señor está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dile al Señor, quiero estar. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Dile, quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Dile al Señor, quiero estar. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve. Llueve sobre mí. Sí, Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Claro que sí. Buenas noches a todos. Dios les bendiga y por favor siéntense. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, sellado en su escudo, para gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y mírelo, que en la bandera está, de esta isla. Así que ese es nuestro escudo y fortaleza. No hay ningún país en el mundo que tenga eso, hermano. Algún día hablaremos de eso. Eso es propósito de Dios. Pues hoy continuaremos nuestra clase de guerra espiritual. Estamos terminando sus nombres para entrar en la dimensión un poquito más profunda de la guerra. La idea de familiarizarse usted con estos nombres es que estos nombres tienen un significado de una función. Y los significados de la función que tiene que ver directamente con el pueblo de Dios, porque son atributos que han de manifestarse en la vida del pueblo de Dios. Por eso es importante que usted conozca estos nombres, para cuando se vaya a hacer la guerra espiritual, usted mencione el nombre y el contenido de ese nombre tiene una función a nivel espiritual que repercute contra las tinieblas. Por eso, el conocer el nombre y su función
no es una cosa de un aprendizaje de porque sí, sino que es un aprendizaje para uso práctico en la guerra espiritual. Por eso usted tiene que estar familiarizado con ese nombre y saber lo que significa. Por lo tanto, cuando usted en guerra espiritual clama por ese nombre, todo lo que contiene ese nombre en función de guerra se va a activar en favor de la oración que usted va a hacer. O sea, que esto no es cuestión de que usted se lo va a aprender porque sí, no, tiene una función. Y la función es esa. Cuando usted proclama ese nombre, el reino de las tinieblas sabe a lo que se refiere, pero el reino de Dios lo pone en tono con la oración suya. Es decir, que cuando usted habla ese nombre en la guerra espiritual, usted a través de ese nombre le va a dar un comando de función contra el enemigo. ¿Me entiende? Por eso es importante usted saber qué significa cada cosa. Y no puede ser esto como el papagayo, o sea, pasarle por encima y ya está. No. Tiene que saber qué significa para cuando lo vaya a utilizar, sepa utilizarlo. Si usted porta un arma y usted no sabe el calibre del arma, ni las repercusiones, ni el alcance, ni la velocidad por pie cuadrado que lleva esa arma que usted está usando, usted no sabe el range de esa arma, pues usted no sabe lo que tiene en la mano. Y usted puede tener que, a lo mejor usted tiene el derecho de tenerla, porque sacó la licencia, pero no sabe lo que tiene hasta que no lo conoce por uso práctico. Por eso usted tiene que familiarizarse con esto y practicarlo para que el mollero espiritual sea desarrollado. Amén, el lenguaje del reino. Bien, nos habíamos quedado en Yahweh Nisi. Y ahí vamos a empezar. Este es el relato de Éxodo 17:15. Fíjese que Yahweh Nisi es importante porque dice, el Señor es bandera. Pero usted tiene que saber qué es el Señor bandera, qué es el Señor bandera nuestra. Y esto se remonta a la victoria de Moisés contra los amalecitas, marcado en el capítulo 17 de Éxodo 17, el versículo 15 y 16, que dice, y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Entonces explica el 16 lo que dice el 15, dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. O sea que el espíritu de Amalec que se levanta contra los hijos de Dios es lo que se va a levantar contra la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que es de generación en generación. O sea, que en este tiempo de apostasía que nos tocó vivir como iglesia neotestamentaria que somos, el espíritu de Amalec lo va a ver manifiesto, no en la calle, lo va a ver en la iglesia. Se va a levantar en la iglesia. Y tenemos que llamarlo por el nombre para que sepamos de qué estamos hablando en guerra espiritual. El Señor es bandera. La bandera del creyente de la iglesia neotestamentaria se establece en nuestra alma. Escuche esto bien. Las victorias o las derrotas se gestan en nuestra mente. Si usted entiende que Jehová Nisi es nuestra bandera, nuestro estandarte, como dicen en otras versiones, sabe que el establecer nuestro estandarte, nuestra bandera en nuestra alma, te asegura a ti una victoria cuando haces lo que Dios te manda hacer. ¿Por qué? Porque Jehová Nisi es el establecimiento de la bandera en nuestra alma que se hace materialmente real, primero en el mundo espiritual y luego en el mundo material. Si usted lo cree y lo hace parte suya en su mente y en todo su ser, en su alma, automáticamente usted va a dar el comando de la credibilidad de esta palabra y la hace realidad cuando la divulga con su boca, cuando entra en guerra espiritual. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que te va a dar a ti la autoridad cimentado en la fe por el perfecto amor de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes esa dimensión, entonces lo haces tu estandarte.
tu bandera. ¿Qué es lo que hace una bandera en un territorio? Lo marca. Le da sentido de qué? De propiedad. Le da identidad. ¿Verdad que sí? Pues eso es Jehová Nisi para el creyente. Identidad. Sentido de propiedad. Sentido de autoridad y de poder. ¿Por qué? Porque el Dios que le servimos te pone en autoridad para que uses su poder. ¿Lo ven? Entonces, cuando usted dice Jehová Nisi, Nisi tiene que ir en acorde con lo que usted ha creído y con lo que su vida refleja en el mundo en que vive. Porque usted no puede ser Jehová Nisi y anda metiéndose droga. O Jehová Nisi y se está metiendo alcohol. Porque entonces Jehová Nisi no está en usted. Jehová no es estandarte. ¿Me explico? ¿Por qué? Para que usted diga Jehová Nisi tiene que haber pureza de corazón. Tiene que haber integridad. Y usted tiene que demostrarlo con el testimonio externo de lo que internamente usted ha creído. ¿Lo ven? Entonces, cuando usted lo cree en esa magnitud, en su ser interior, Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, en el mundo exterior se va a ver. Porque el mundo lo va a ver. ¿Por qué lo va a ver? Porque usted va a ser luz en medio de las tinieblas. Ah, pero tú eres diferente, claro, porque tú eres luz. Ah, pero tú no haces, claro, porque tú eres luz. Ah, pero a ti no te gusta, claro, porque tú eres luz. Pero tú no haces aquello, porque tú eres luz. Pero tú no hablas de aquello, porque tú eres luz. Y la diferencia se va a notar. Salud. Eso te va a dar una identidad. Eso te va a dar una identidad que te va a hacer diferente al resto del mundo. Pero ¿qué pasa? Que ligado a Jehová Nisi, tu estandarte, tu bandera, la identidad te da una autoridad. Y esa autoridad que te da es el permiso de Dios para usar ¿qué? Su poder. Entonces, ¿para qué? Para que Jehová Nisi, nuestro estandarte, quede establecido en el mundo de las tinieblas, pero primero cimentado en la verdad que tú vives en tu vida a nivel almático. Por lo tanto, nuestra función de transformación tiene que empezar de adentro hacia afuera. Si no tenemos una verdadera transformación de dentro hacia afuera, todo se convierte en capota de pintura. ¿Por qué? Cuando vienen los vientos fuertes, no está cimentado un estandarte que te sostiene. ¿Qué hace cuando tú conquistas un territorio? Poner la bandera sobre el territorio que conquistas. ¿Y cuál territorio vas a poner? El territorio al que tú perteneces o al que tú representas. ¿Me das cuenta? Semejantemente, nosotros tenemos que poner nuestra alma para poder establecer el territorio de Cristo sobre la faz de la tierra. No puedes establecer el territorio de Cristo si Jehová Nisi no es tu estandarte. Y el problema de esto es que la iglesia quiere manifestaciones de poder, pero no pagan el precio. ¿Cuál es el precio? El precio a pagar es reconocer a Dios en todo lo que hace y vivir en la santidad divina de su presencia. Al no vivir en esa dimensión, Jehová no es Nisi en tu ser. Y si Jehová no es Nisi en tu ser, no tienes identidad, no tienes autoridad y mucho menos poder. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias? ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros ahí? Jehová Nisi. Usted es Jehová Nisi, usted sabe de qué está hablando. Y las tinieblas tiemblan y retroceden. Aquí. Jehová Shalom. El Señor es paz. Jueces 6:24. Vamos a ir a Jueces 6:24. Este es el relato de Gedeón. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Fíjense qué interesante esto. Jehová Shalom. Sabe que cuando Dios pelea la batalla por ti, Él te da una señal que te da paz. Esa paz que te da es lo mismo que la victoria
concedida de parte de Dios para tu vida. Y nosotros empezamos a entender esto desde el punto real de que tenemos que crear una dependencia de nosotros hacia Dios en plena certidumbre de fe y confianza para que podamos obtener paz cuando sometemos a la presencia de Él nuestras situaciones. Pero esto es un aprendizaje. Tú le sueltas el problema a Dios aquí y vas a la almohada y lo retomas otra vez. Y sueltas el problema en la almohada y te levantas pensando en el problema otra vez. Entonces, Dios no puede establecer esa paz contigo porque vuelves y retomas el pensamiento que el enemigo quiere ponerte a tu mente una y otra vez. Y en lugar de cancelarlo y echarlo fuera y decir, yo tengo la paz de Jehová porque ya Dios me dio la victoria, porque tengo paz. Y esperar en confianza, empiezas a razonar. Pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿Pero cómo se va a hacer lo otro? ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y aquello? Entonces, Dios no puede trabajar con un ser humano que dice que tiene la paz de Dios cuando Él mismo permite que la turbación y la agitación de espíritu esté dentro de Él porque los pensamientos han dominado su voluntad. Entonces no puede ser tu paz. Y dice, yo no tengo paz. No, pero es que tú no tienes la paz porque tú no estás escuchando la voz de Dios y mucho menos no has sido obediente a la voz de Dios. Y al no ser obediente a la voz de Dios, pues no puedes tener paz. Porque si no escuchas ni obedeces la voz de Dios, ¿de quién vas a obedecer? ¿Y a quién vas a escuchar? ¿A las tinieblas? Aquí no hay más dos personas. O son las tinieblas o es el reino de Dios. Entonces, pero es que no tengo paz. Y eso yo lo escucho a cada rato. Y no tienes paz porque no estás escuchando la voz de Dios. Y si la escuchaste una vez y tuviste paz y te la dejaste robar, pues fuiste tú el responsable de que no tenga la paz contigo. ¿Por qué? Porque te la estás dejando robar. ¿Me hago entender? Y esto es bien frecuente, porque cuando Él no es tu estandarte, fácilmente tratas de imponer una conducta donde nunca la has practicado y quieres de buenas a primeras que la paz esté contigo. Y fácilmente la pierdes porque todavía Él no es tu estandarte. Al no ser tu estandarte, al no ser territorio marcado por Él, reconocido como bandera, con identidad propia en Cristo Señor Jesús nuestro, no puedes tener la paz completa porque el enemigo sabe que esa área almática de tu vida no ha sido entregada completo. Y Él va a apelar ¿a qué? A las preocupaciones, a las viejas situaciones que en el pasado te sacaban de carrera para atacarte por esa área. Pero cuando tú decides que es Jehová Nisi tu estandarte, entonces la señal de la paz es significativamente importante para tú saber que Dios tomó el control de la situación y que te escuchó tu oración. ¿Por qué? Porque lo puedes discernir en el espíritu, porque tienes una comunicación clara de Él, porque eres territorio de Él. ¿Qué idioma va a hablar el país cuya bandera está flotando? O hablas inglés, o hablas español, o hablas inglés y español como nosotros. Pero tienes que hablar un idioma que te identifique con la identidad que tienes puesta. Este país es un poquito difícil explicar eso, ¿verdad? Pero vamos a un estado de la Unión que hablan inglés completo. ¿Verdad? Y ese es el idioma oficial. Y así tenemos que ser nosotros. Si nosotros hablamos el idioma oficial, la señal de paz la vamos a entender claramente y nos la vamos a meter dentro del corazón y dentro de lo más profundo de nuestra alma, y esa paz va a tomar lugar en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad correcta para poder asimilar el mandato de paz, que significa victoria en el creyente. Pero si no tenemos esa paz, que es la victoria del creyente, entonces usted nunca va a entender que Jehová es Nisi en su vida. ¿Por qué? Para poder tener paz, Jehová tiene que ser Nisi en nuestra alma. ¿Lo ven? Así que cuando usted venga a una situación, de momento le puede impactar, pero ya automáticamente tiene que volver a retomar la paz, tiene que volver la paz, tiene que volver la paz. Si no vuelve la paz, algo está pasando en su ser que no se lo está permitiendo. Usted tiene que darse cuenta que entonces quien está corriendo el carro almático de su vida no es Dios,
es el enemigo. Necesariamente tiene que ser Dios, no el enemigo. ¿Por qué? Porque Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera, Él es mi identidad. Y si Él es tu identidad y es la identidad de Dios que no se desintegra con nada ni por nada, entonces si Él está cimentado en la verdad absoluta contigo, tú no tienes forma de poder ser derrotado. Lo que pasa es que te switcheas al intelecto y el enemigo usa el intelecto para fastidiarte la vida. ¿Lo ven? Cuando usted entra en guerra espiritual, usted entra en la definición de lo que usted ha creído con el nombre y los atributos y punto y se acabó. No le añada ni le quite, porque lo que usted le añada va a ser de más y lo que le quite le va a faltar. Jehová Nisi, mi estandarte, punto y se acabó. Bandera, autoridad, poder y el resultado, paz. ¿Lo ven, verdad? Jehová Shalom. Yahweh Sabaoth. El Señor de los ejércitos. Está en Primera de Samuel 1.3. Quiero que vayamos a Primera de Samuel 1.3 porque usted tiene que mirar esto de acuerdo al relato bíblico para que pueda entenderlo bien. Primera de Samuel 1.3. Le estoy buscando. 1.3, sí, 1.3. Esta es la familia del Elcana. Dice 1.3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes a Jehová, que terminaron malísimo, pero bueno. El punto es importante aquí para nosotros, que es el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros entendemos en definición lo que es el Dios del universo, que en la traducción es el Dios de los ejércitos, pero usted va a profundizar Dios del universo, que es Jehová Sebaot, empieza a entender que el Dios que tú le estás sirviendo, que está dentro de ti en el Espíritu Santo, tiene unos recursos infinitos para la necesidad que tú tengas en cualquier circunstancia de la vida. Cuando entendemos esto, se nos abre la dimensión de credibilidad en fe sostenida a Dios, donde no hay circunstancia en la vida que tú no puedas vencer, porque Dios está contigo para que tú puedas vencer cualquier tipo de adversidad. Oye, esto es grande. ¿Por qué? El Jehová que le servimos nosotros tiene todos los recursos a disposición para ponerlos a favor tuyo y a favor mío. El problema está que tú tienes que entenderlo de la manera correcta y la palabra de Dios te lo está demostrando a través del pueblo de Israel que pasó por circunstancias similares a las que tú y yo pasamos, donde ellos destacaron ese nombre en su idioma para denotar el atributo de Dios en favor de su pueblo. ¿Lo pueden ver? Si usted puede entender esto, sabe que Dios nunca, absolutamente nunca, su fuente se va a agotar. No se puede agotar. Y va a entender que Dios nunca jamás se va a olvidar de bendecir su vida. Entonces, si nosotros nos cimentamos en esta verdad, sabemos que cuando nos toca entrar en guerra, en tempestades, en adversidades, en penas y en pérdidas, hay una mejor situación para nosotros porque hay unos recursos infinitos que nos va a dar algo mejor de lo que perdemos. Entonces, lo que tú pierdes, escucha esto bien, que esto es importante, y lo pierdes porque Dios lo permitió, porque has vivido como Dios tu estandarte, hay un propósito de bendición. ¿Te das cuenta?
No es como el hombre mira, ay bendito se te murió tu papá, ay bendito se te murió tu mamá, ay se te murió el hijo menor. Y el mundo diría, eso es una gran pena. No hay ni nombre para decir, para denotar cuando un padre pierde un hijo. No hay nombre para definirlo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor. Algo iba a suceder y terminó la vida de él ahí. Porque era mejor. ¿Por qué era mejor? Porque si Jehová es Nisi en tu vida, lo que Jehová permite que quite es para darte algo mejor. Porque Él, escucha esto bien, Él no va a permitir que en tu territorio, que es su territorio, pueda implantarse algo que no es de bendición. Lo que pasa es que el hombre intelectualiza la bendición porque es miope de entendimiento. Y ese es el problema. Entonces permite que la pena que no viene de parte de Dios lo embargue y lo domine. Y toma su voluntad y se cae. Pero Dios no está en el asunto. Porque si eres tu estandarte, eres el Dios de la guerra, con recursos ilimitados. Y siendo Dios, se convirtió en un hombre semejante a ti y a mí, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, pagar nuestros pecados a precio de muerte de cruz. Demostración del amor más trascendental que usted y yo podamos conocer de aquí hasta la eternidad. Entonces tienes que saber que si eres tu estandarte, tú tienes la constitución del reino delante de Él, eres propiedad de Él, estás autorizado a usar su poder. Él es tu paz, Él es tu gozo. Tú jamás nunca vas a ser derrotado. El que tiene que tener miedo es el diablo. Tú no tienes que tener miedo a nada. Porque tú levantas las manos y con decir la palabra, el diablo tiene que retroceder porque sabe que es verdad lo que es en tu corazón, promulgándolo con tu boca. ¿Lo han visto? A veces usted ha visto que yo he orado aquí con una sola palabra. Jehová Nisi, ¡pam! Porque era lo que necesitaba oír las tinieblas que lo estaban molestando a la persona. No hay que hablar más nada. Ellos saben el vocabulario del reino. Lo que no lo sabe su pueblo. Por eso no ejercitan la autoridad. ¿Lo pueden ver? Seguimos. Yahweh Makadashem, el Señor, tu santificador. Y esto bien importante. Tu santificador. Vamos a buscar Éxodo 31:13. Éxodo 31:13 dice: esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. No. 31:13. Estoy mal, perdóneme. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es la señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, el que os santifico. Ahora sí, el que os santifico. Fíjate que es importante, y ellos hacían mucho énfasis, los judíos, en el día de reposo. El día de reposo está diseñado y fue diseñado para que se mantuviera una relación. Escucha esto bien, que esto es lo que tiene que practicar el pueblo de Dios. Olvídese del día. Pero el hecho trascendental de lo que significa es lo que hay que practicar. El día de reposo es el día de usted rendirle cuentas a Dios. Repasando lo que ha sido su vida, que lo tiene que hacer todos los días, pero ese día específicamente usted va a rendir cuenta para escuchar la acción correctiva de parte de Dios para la vida del creyente. Era lo que Dios reclamaba en aquel entonces. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo. Hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo y nuestro acto de rendición de cuentas lo podemos hacer todos los días, 2 o 3 veces al día. Y arrepentirnos, y la ley que era contraria fue quitada. Y estamos en el periodo de la gracia. Por lo tanto, no tenemos problema en rendirnos, pedirle perdón y automáticamente somos redimidos otra vez. Pero ¿qué pasa? Ese día de reposo el creyente no lo practica y deberíamos de practicarlo.
si algo es importante para nosotros, es que vivamos en la justicia de Dios para que esa justicia de Dios sea el cumplimiento profético del resto de la iglesia en la iglesia neotestamentaria. ¿Por qué esa es la justicia de Dios? Porque cuando hablamos de justicia, hablamos del Dios de la salvación. Y la justicia Dios la va a hacer para lo suyo en cumplimiento de lo que Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted honra lo que Él hizo, usted va a recibir la justicia de Dios, que es nuestra salvación. Pero si nosotros no honramos lo que ha hecho por nosotros en estilos de vida correctos, de obediencia a Él, no somos acreedores de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Una cosa trae la otra. Por eso es que la tendencia de las iglesias que no son cristocéntricas es a ver esto muy suavemente y desvincularlo de la salvación, que hay que protegerla con temor y temblor. Y hay otros que imponen leyes pesadas, como en el Antiguo Testamento, que caen en religiosidad. Tenemos los dos extremos. Ambas cosas las maneja el espíritu de apostasía. El espíritu de apostasía trabaja en los dos extremos. Por eso la iglesia neotestamentaria tiene que ser cristocéntrica. Tiene que estar en el mismo centro de la palabra de Dios. Ni irse ni izquierda ni derecha. ¿Para qué? Para que pueda obtener su salvación, que es la justicia de Dios para nuestra vida. Si nosotros no mantenemos el balance de la justicia de Dios en estilos de vida correctos, en forma de pensar, hablar y actuar correctamente, entonces la justicia de Dios no está en nosotros y no somos acreedores de la bendición de la justicia de Dios, que significa la salvación, que hay que protegerla, como dice Pedro, con temor y temblor, hasta el final. Porque la palabra dice que en Apocalipsis venceremos con la palabra del testimonio. ¿Quién va a dar testimonio al Padre de nosotros? Jesús, que intercede en favor de nosotros. ¿Y quién lo corrobora ese testimonio para certificarlo? El Espíritu Santo, que escudriña en profundidad lo que somos. Por eso a Dios no hay quien le engañe. Puede tener la apariencia de piedad, pero son lobos rapaces, dice la palabra. Y en estos días, eso es lo que está operando. Falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra dice que en estos tiempos eso ha de acontecer. Lo tienen claro, ¿verdad? Vamos a seguir. Chamán. El Señor está allí. Ezequiel. Chamán. Ezequiel 48:35. ¿Alguien lo tiene por ahí? Quiero ir rapidito para darle a esto porque este material es bastante denso en lo que arrancamos. Chamán. En inglés le dicen chamán, pero es chamán porque termina en H final. Son palabras del hebreo. El Señor está aquí. Ezequiel 48:35. ¿Me lo buscaron? ¿Quién lo tiene? En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Fíjese que esto está marcando una delimitación del origen. Y esto es un paralelismo entre lo que significa esta ciudad que está marcada por las cañas y un paralelismo con nosotros que somos ciudad de Dios, templo del Altísimo. Nosotros somos marcados de parte de Dios con su sangre redentora. Y esa sangre redentora nos marca de manera que cuando usted llega al territorio que usted llegue, el enemigo sabe quién es usted, por la marca que está encima. Esa es una marca que se va a ver donde quiera que usted se pare. Ahora bien, es importante porque al usted tener esa marca, usted vuelve al origen real de la creación de Dios. En el origen original de la creación de Dios, todo era puro, limpio y sin mancha. Hasta que Eva fue vencida por el pecado, ¿verdad? Y luego posteriormente Adán. Entonces, el origen de donde vinimos, que es la tierra, tenía la pureza y la integridad
que hoy usted la ha adquirido como pureza e integridad cuando la sangre de Jesús lo limpia. Esa sangre le da la pureza necesaria para ser marcado como propiedad de Él. Por lo tanto, el origen divino del hombre se restablece con Jesús, como se restableció en el huerto de Edén antes del pecado, la tierra que era limpia. ¿Lo ven o no? Ok. Antes de Eva ser engañada por la serpiente, la tierra en su origen, de lo que fue constituido el hombre, era pura y limpia. A causa del pecado, la tierra se ensució. Entonces Jesús trajo el segundo Adán. Jesús fue el segundo Adán. ¿Para qué? Para que entonces la tierra constitutiva de este cuerpo, que tiene todos los minerales de la tierra, fueran limpiados por la sangre de Jesús. Y eso nos hace aceptos en el amado, porque nos vuelve al estado original, divino, para darnos la pureza y la integridad y la salvación. ¿Lo ven ahí? Yo le estoy dando un resumen de lo que significa cada nombre, porque si no sería un libro cada nombre. Le estoy dando lo que necesita para la guerra, porque no quiero entrar en teología, sino lo que usted necesita saber. Más nada, lo demás está de más. Y eso es importante que usted lo entienda. Cuando usted clama por el nombre de Él, en esa forma, usted sabe que usted está clamando con la deidad original que lo creó, en la pureza y la integridad que le da esa autoridad de que espiritualmente usted está conectado con Dios, como si usted fuera limpiado, y de hecho es limpiado del pecado original. O sea, mira lo que quiere hacer el Señor. A ver, usted sabe que usted empieza a orar por un pecado o por alguna guerra contra algo y dice, ay, pero si yo tenía eso también y Dios me perdonó, y empieza a crear a veces un complejo de culpa por lo que ha pasado. Y Dios no quiere que tú estés en eso, porque ya Él te limpió de todos tus pecados y no se acuerda de ellos. ¿Qué haces tú dejándote señalar por otro del pecado, o tú creyéndote que ese pecado tuvo alguna vigencia en ti? Ya Dios lo quitó, porque cuando tú te convertiste, espiritualmente hablando, volviste al origen original de la formación de que Dios te dio. ¿Lo ven? Por lo tanto, cuando tú estás integralmente limpio a nivel espiritual, tú estás en la posición de poder entrar en la guerra espiritual con la misma autoridad del Padre sobre tu vida. ¿Qué va a pasar aquí? Que tú no le vas a tener miedo a enfrentarte con ninguna potestad satánica. Porque el poder de Dios en ti está tan grande y tan poderoso que es prácticamente como si Dios estuviera a través de ti haciéndolo todo. No es que somos diositos, no vaya a creerse disparate, eso no es. Es que vuelves al estado original a nivel espiritual, por la pureza y la integridad de lo que tú has hecho admisión de lo que es Dios para tu vida. Y como tal vives en esa dimensión, entonces vas a esa guerra espiritual como si fueras del lugar del origen de tu creador, como era originalmente. Originalmente el hombre no tenía que trabajar porque todo lo tenía, subyugaba la tierra porque todo lo tenía, autoridad y poder, limpieza y pureza, integridad, santidad, no conocía lo que era malo. Pues cuando entras en esa dimensión espiritual, vuelves al lugar del origen, de donde la tierra te formó. ¿Lo ven o no? Pregúntenme, porque usted tiene que estar claro en lo que estamos hablando, si no, ¿de qué sirve todo esto? Tengo una duda, pastor. Sí. ¿Por qué entonces vienen recuerdos de cosas malas que no son en el pasado? Ahí es que está el problema. Porque usted tiene que cancelar continuamente eso, continuamente eso, porque hay unas memorias en la parte carnal, en la parte fisiológica del cuerpo, que le van a mandar unos mensajes de un aprendizaje del pasado para que usted, como un flashback, lo traiga a la mente y empiece a depurar esa información. Mira lo que pasa. Cuando usted impone el criterio espiritual limpio, su cuerpo se va a adaptar al criterio espiritual limpio.
con el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo retrocede en la naturaleza pecaminosa y degenerativa para hacer una regeneración espiritual de un hombre espiritual en este cuerpo. Ahora usted me va a preguntar por qué, y la razón es la siguiente: porque Jesús lo logró. Por eso cuando Él te dice, ser santo porque yo soy santo, te dice, pero eso era Jesús. No, cabezón, eso también está para ti. Porque tú tienes la capacidad dentro, Él te la ha puesto, pero tú tienes que pedirla, ejecutarla, creerla y hacer el comando en tu mente para que así ocurra. Pues en ti. Si tú eres tan débil y tan frágil de mente que no tienes la capacidad para hacerlo, pues déjame decirte que estás bien equivocado. Porque eso te lo hizo creerle el diablo. Porque Dios no crea porquería. Dios crea gente fuerte. Dios crea gente con poder y autoridad, con capacidad para vencer. Porque al fin y al cabo, ese poder te lo da Dios a ti. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que pedirlo, tienes que hacer la misión y tienes que ejecutarlo. Para que puedas vencer la guerra que tiene en tu vida. ¿Lo ven? Seguimos. Elohim, Israel, el Señor de Israel. Jueces 5. Vamos a leer Jueces 5. A ver, que me busque por ahí Jueces. Jueces 5, lo tengo aquí. Sí, leo. Espérate, para darte aquí. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. No, Jueces 5 es el cántico de Débora. Luego Jueces 5, 5:3. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Muy bien, muy bien. Excelente. Fíjense que es importante porque esto es un cántico de victoria. Los cánticos de victoria, ponga la mente aquí, los cánticos de victoria tienen un significado muy importante para el creyente. ¿Por qué? Porque el cántico de victoria no solamente trae a la memoria la victoria, sino que hace una transformación de la mente para ser fortalecido en la victoria. Le voy a explicar. Cuando usted declara un cántico de victoria, usted se está reafirmando un hecho de que ha derrotado al enemigo y que por lo tanto se está en la victoria. Eso reafirma el conocimiento y activa la fe. Al activar la fe a través del conocimiento de los sucesos pasados, usted se fortalece para lo nuevo que tiene que hacer. Es una función dinámica activa que trabaja en el presente y hace borrar el pasado del inconsciente y trae al presente la victoria. ¿Lo pueden ver? Así es que trabaja esto. Por eso el cántico de victoria es importante que usted todos los días que se levanta y todos los días que se acuesta esté en ese cántico de victoria. Mía la victoria, mía es. Mía la victoria, mía es. Si conservo mi paz, Él pelea la batalla. Mía la victoria, mía es. Buen ejemplo. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó y por eso alabaré, todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Espérate, que eso es importante, dárselo aplauso, claro que sí, ¿por qué no? Pues para el Señor. Fíjese todo lo que envuelve ese cántico de victoria. ¿Qué le está diciendo? Oye, jamás nunca yo voy a ser un derrotado, jamás nunca yo voy a permitir que mi autoestima se caiga, jamás nunca yo me voy a sentir un perdedor, jamás nunca me voy a sentir considerado, jamás nunca me voy a dejar sentir amado.
Todas esas mentiras el enemigo te las pone para que tú no cantes un cántico de victoria. Y pruebe esto para que usted vea que cuando usted está en medio de la adversidad, le es difícil cantar. Pero cuando usted empieza a cantar, no puede parar. ¿Por qué? Porque se va a activar a través del Espíritu Santo que opera en nosotros la fe. Y la fe es un denuedo de una credibilidad para una ejecución. Una definición un poquito más profunda ya. Y así la tiene que tener usted. Porque esa profundidad para una ejecución de cántico de victoria tiene que nacer del corazón, que es la parte almática que está en su mente. Tiene que nacer del corazón. Cuando nace del corazón, mi hermano, no hay quien lo derrote a usted. No hay forma. No hay forma. Elohim. Ajá. Eso es lo que él quiere cimentarte, un cántico de victoria para que puedas establecer un estandarte de era en tu vida donde, como yo digo, sube la bandera arriba. Y así mismo te suben las defensas orgánicas, te suben las hormonas para guerrear, te sube el estado de ánimo arriba, te pone up. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que organiza y armoniza todo nuestro ser toma lugar a través de la mente, que es nuestra alma. En la mente, en nuestra alma, está la voluntad, está el intelecto. ¿Lo pueden ver? También están las emociones. Bueno, seguimos. Kadosh Israel, el santo de Israel. Eso es Isaías 1:4. Y esto, vamos a leerlo, no sé qué leerlo. Isaías 1:4. Gabriel lo tiene, vamos allá. Isaías 1:4, Gabriel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahí está. Cuando usted se sale del camino, abandona a Dios en su vida, provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque vuelve hacia atrás. Era mejor no conocerlo y volver que conocerlo y volver atrás. Fíjese por qué esto es así. Porque cuando Dios limpió su vida, que lo hizo a precio de sangre, hubo un reconocimiento suyo para una reconciliación con el Padre, que es el encuentro verdadero de todo ser humano. Pero cuando usted abandona a Dios, Dios tiene derecho a sentirse despreciado. Tiene derecho a sentirse mal por una conducta que va contra la naturaleza del hombre. Que va contra natura. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para adorarle. Tú y yo no fuimos creados para ser productores de dinero y no. Eso es parte de lo que nos toca hacer, pero tú y yo fuimos primero para adorarle a Él con todo nuestro ser. Todas las demás cosas son secundarias. Y está en Dios que las haga, pero el primer lugar tú no lo puedes cambiar con nada. Es Él. Y cuando el hombre se separa de Dios, provoca la ira de Dios. ¿Por qué provoca la ira de Dios? No es porque Dios es orgulloso. Es porque Él te creó no para que te perdieras y tú mismo has decidido perderte. Por eso es que hay ira. Él te creó y nos creó y eso nos tiene que dar a nosotros un sentido de pertenencia a Él. Y una vez conocida esa verdad, donde somos y reconocidos por Él y nosotros reconocemos a Él como nuestro Dios, adquirimos un sentido de pertenencia y eso nos lleva a nosotros una responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos que manifestar en nuestra vida, en adoración a Él. Cuando nos separamos de Él, estamos diciendo, no me interesa, te odio y me voy con las tinieblas que las amo más. ¿Tiene derecho a molestarse o no? Claro que sí. Que se lo haga un hijo suyo para que usted vea cómo usted se va a sentir. Se va a molestar de verdad. Y Él es nuestro creador. Ok, el Señor de los ejércitos. En el 7.
El registro bíblico de estos diferentes nombres de Dios fueron usados para solicitarle a Dios que se mueva de una manera específica a favor de su pueblo. Por ejemplo, Jehová Rafa, significado el Señor que sana, fue usado cuando se buscaba sanidad. El nombre específico de Dios será usado en la guerra espiritual, es Yahweh Sebaot. Esto es importante, el cual es traducido como el Señor de los ejércitos, en la versión de la Biblia del rey Jacobo. Cuando clamas ese nombre en la guerra, la batalla es del Señor y todos los ejércitos del cielo vienen en tu ayuda. Mire lo importante que es esto. A veces oramos, pero no sabemos orar. Y el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles e intercede en favor de nosotros. Pero no es malo eso, y eso es parte de la guerra. Pero es importante que usted tenga una conciencia de lo que usted necesita que sea activado con la sabiduría de Dios para que funcione integralmente el mecanismo contra la guerra espiritual. Entonces, cuando usted sabe los atributos y lo que significan estos nombres y va con el nombre correcto, y esto le va a pasar, que empieza a decir el nombre y el Espíritu lo toma. Y empieza a través de ese nombre a entrar al vocabulario espiritual de lengua. ¿Por qué? Porque cuando usted denota ese nombre en la mención de la guerra espiritual, ese nombre tiene un significado espiritual que activa una corona de ángeles para la guerra. Esto a nivel, ya nosotros no estamos en carne ya, esto no es para niños. Y esto va a hacer que se active el ejército de Dios, porque ya todos estos nombres que hemos hablado son parte existencial de la credibilidad suya en su corazón. Entonces, cuando usted da el nombre, usted se ha convertido en un jefe en comando del ejército celestial que se activa con ese nombre para la guerra contra el enemigo, pero en favor de lo que Dios quiere que usted haga. Porque usted no maneja esto porque usted da la gana, usted lo va a hacer porque Dios se lo puso en su corazón. Y la forma de orar es como Dios dice, con el nombre correcto para hacer lo que Dios le mandó. Porque todo esto no es que usted lo va a hacer como usted da la gana, eso no es. Usted no tiene inteligencia ni capacidad tenemos para bregarle ese nivel. Es como Dios nos manda, pero cuando Dios pone ese nombre, eso tiene un comando bien grande. Y eso es para destruir potestades, gobernadores de tinieblas y regiones completas. Ajá. Lo puedes decir como mejor tú parezcas, Dios habla todos los idiomas, Él no tiene problema con eso. Sí, eso es importante. Yo estoy hablando con gente idioma francés y yo no sé francés. Pero él me ha entendido. Y yo estoy hablando, para mí estoy hablando español. Pero el tipo dice que no es francés. O sea, Dios. ¿Se da cuenta? Así es todo. Seguimos. Dios, el Hijo, Jesucristo. Dios, el Hijo, Jesucristo, combina naturaleza divina y naturaleza humana en una sola unión. Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra en forma humana mientras mantiene su naturaleza divina. Jesús fue enviado por Dios a la tierra de tal manera que el hombre pudiera ser perdonado por su pecado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y eso es una gran diferencia. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que esto es importantísimo, porque la palabra misma es la que juzga al hombre. Ahora bien, usted va a decir, ¿cómo eso aplica a mi vida? Escucha esto bien. Cada vez que tú dejas y permites dejar saber que Jehová en todos estos nombres no es el significado para tu vida, estás permitiendo que lo que dice esta palabra tenga vigencia sobre tu vida. O sea, los atributos que hemos estudiado, los nombres que hemos estudiado, tienen que ser reales en tu vida sin que le falte ni un punto, ni una coma, ni un acento. ¿Por qué?
Porque si no, la palabra que acabamos de leer, que es Juan 3:16 al 18, se cumple en contra tuya. Como igualmente lo crees, se cumple en favor tuyo. Tú decides lo que tú quieras hacer. Despierta ese hombre. Esto es importante, porque si le fallamos a él, nos estamos fallando a nosotros mismos, y nosotros mismos estamos regalando la bendición de autoridad y de poder. Somos nosotros, ya él nos las dio. ¿Está fuerte eso? Pues tienen que hacerlo. Aquí no hay alternativa. Aquí o se es de él, o se es de él, o se es de él, no hay más nada. ¿Sí? Sí. Mire, yo tuve este fin de semana que no pude venir con los fisiatras. Y le estaba hablando. Y ellos me decían, yo no sé, pero cada vez que usted dice algo, hay algo que me toca hondo. Y yo dije, ¿pero qué es? Me dice que usted termina con algo, pero como que es divino, porque no es ni religión. Mira. Y yo le digo, lo que pasa es que usted no sabe que yo le sirvo a un Dios vivo. Y ellos, yo también, sí, le voy a hacer una pregunta. Y le hice una pregunta a ver si es verdad. Y se quedaron mudos. Me dice, pero es que, ¿cómo es eso? Yo no creía que eso era así. No, pues te falta mucho por conocer. Porque aquí la dicotomía es que o tú eres o no eres. O tú sanas o no sanas. O funciona el medicamento o no funciona. O funciona la aguja o no funciona. No hay términos medios. Así es todo en nuestra vida. Y se dieron cuenta de que han perdido el tiempo. Y el pueblo de Dios que no entra en esta dimensión, semejantemente, aunque tenga más conocimiento, Juan 3:16 al 18, se cumple en contra de su pueblo. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una hendidura de esa magnitud? Que entonces los espíritus inmundos toman lugar a nivel jerárquico dentro de la iglesia y operan en religiosidad, operan en legalismo, operan en razonamiento, predican en la psicología, predican en otras cosas, menos en el espíritu. ¿Por qué? Porque se metió por aquí. Por eso tú tienes que decir, o tú eres completo, o tú sencillamente no eres. Porque aquí no hay términos medios, ni un poquito, ni 99.99, no, es 100. Porque el punto 1 pone en riesgo tu salvación. Un chavito que tú le robes a Dios es suficiente para que tú pierdas la salvación. ¿A cuenta? Un chavito. ¿Qué es un chavito? Un chavito. Pero es salvación. ¿Podrás tú comprar grande salvación con algo? Porque es el principio. ¿Lo ven? ¿Ven por qué hay que ser radical con las cosas de Dios? Esto no es religiosidad, hermano. Esto es condición del alma. Dios me trajo aquí a la tierra para hablar del alma. Y así me lo dijo cuando me pasó el dedo. Vuelve por un corazón que tengo, que es un mundo que se pierde, sangrando. Y es esto. Es esto. Por eso es que hay que predicar la palabra como está escrita, sin alteración. Y entenderla como está y vivirla como está. ¿Lo ven o no? Hay duda de esto. Es importante que usted esté claro en esto. La historia de Jesús está registrada en la Biblia, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos libros proveen un registro detallado del nacimiento, muerte y resurrección, enseñanza y ministerio de Jesús. Ustedes lo saben. Como parte de este plan de Dios, Jesús vino a la tierra en forma humana, ministró entre los hombres y murió por los pecados del hombre. Fue resucitado entre los muertos y comisionó a sus seguidores a llevar el evangelio a las naciones. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto es del plan de Dios. Fíjese que este párrafo es la clave que vamos a usar para probar los espíritus inmundos en las personas que dicen ser de Cristo. Una vez son libertados, usted lo lleva a confesión de pacto, reciben, y entonces usted prueba si lo que está operando en esa persona es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo usted lo prueba? Pues reconociendo que Jesús vino en este cuerpo semejante al tuyo, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. El espíritu inmundo no puede declarar eso. ¿Por qué?
La respuesta es que ellos no pueden declarar eso porque la sangre de Jesús, cuando lo empiezan a declarar, lo destruyen en el mismo momento. Entonces no lo pueden declarar. Y ellos lo saben. Entonces usted prueba si verdaderamente una persona viene hablando lenguas ahí, y esas lenguas son extrañas. ¡Un momento! Repite conmigo. Y lo mete en esa oración. Y ahí lo agarra. Y ahí lo agarra. ¿Por qué? Porque esas lenguas no eran angelicales de Dios, eran de Satanás, que son lenguas imitadoras. Aquí han venido con lenguas imitadoras. Y yo la he agarrado por la mano. Y le he dicho enmudece, porque ya me he dado cuenta, no tengo que hacer repetir la oración. Pero si usted tiene duda, usted le puede hacer repetir la oración y usted va a ver que no la puede repetir. Y si la repite, lo que estaba operando se va. Se limpia, almáticamente. ¿Lo ven? En guerra espiritual, esa oración prueba los espíritus. Okay. Sí. ¿Saben por qué los prueba? ¿Tienen claro el concepto? El concepto que envuelve esa autoridad y poder para prueba es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es algo que ellos no pueden tolerar. Ellos no pueden tolerar la sangre de Jesús. No pueden. Y cuando usted lo pone a trabajar sobre el área de la sangre de Jesús, ellos no pueden repetirlo. Si lo repiten, automáticamente la persona queda libre. Porque hay un reconocimiento de lo que es la sangre de Jesús. ¿Lo ven? Ahora bien, en profundidad. ¿Por qué la sangre de Jesús tiene ese poder? Porque es la prueba máxima del amor de Cristo a nuestra vida y es la prueba máxima de admisión de ese amor a nosotros cuando lo declaramos. Esa prueba de admisión cuando lo declaramos es lo que el enemigo más terriblemente le tiene miedo, que es el amor de Cristo. Eso lo derrota. Por eso la sangre es tan poderosa contra él. Porque se pasa imitando los pactos de sangre, cortándose la vena a la gente, imitando, porque no tiene nada nuevo, lo que hace es imitar. Es una copia. ¿Lo ven, verdad? ¿Estamos claros? Es importante porque esta oración es poderosa contra la obra de maldad. Muy bien. ¿Dónde está Jesús? Seguido a su resurrección de la muerte, Jesús apareció en muchas personas. Comisionó a sus seguidores y después regresó al cielo. Pero recuerda, aún está en el cielo y Él todavía es omnipresente. Su presencia está en todas partes. Eso ustedes lo saben. Las funciones especiales de Jesús en relación con la guerra espiritual incluyen lo siguiente: redimir al hombre del pecado. Es mediante la muerte de Jesucristo que eres libertado del yugo del pecado, en el cual el enemigo te había atrapado. Eso está en 2 de Pedro 2:19. Dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso ustedes lo saben. Que éramos antes de venir a Cristo, que éramos esclavos de corrupción. Estábamos atados con ¿qué? Con cadenas de concupiscencia que había en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces Dios nos libertó de esto, nos quitó los malos hábitos, nos puso una vida nueva porque el nuevo dueño de nosotros fue cambiado. Nos metieron un disco duro, como yo les digo a ustedes, y ese disco duro sacó el disco viejo y puso uno nuevo, que es el disco de Cristo. Lo pueden ver con el ejemplo de la computadora. Amén. ¿De quién éramos esclavos antes? De Satanás, del pecado, de la inmundicia, de la concupiscencia. Pensabas el pecado, lo sentías en tu corazón, lo anidabas en tu mente y lo ejecutabas. Éramos hijos del diablo. Sí, eso era lo que éramos. Y el que se crea que es libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso es que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Bien, dice Romanos 8:21, dice, por tanto también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es importante, porque cuando te está diciendo eso, tú estás clara de quién es tu dueño. Y esta condición nueva de quién es tu dueño te lleva al lugar de origen, en el huerto de Edén, antes de que Eva cediera la autoridad a Satanás. Oye, por eso es que la redención del hombre es tan grande.
Por eso es que la redención es tan poderosa y Él se levanta contra la iglesia, contra todo lo que tiene, porque Él sabe que el único que le puede hacer daño a las tinieblas somos tú y yo. Por eso es que Él se levanta contra nosotros. Pero también Él sabe que frente a nosotros, si nosotros estamos bien parados, está derrotado completo. Entonces, Él trata, pero cuando ve que no puede, se va para otro lado. Pero tú tienes que estar firme y resistirlo como tiene que ser. Y se cumplirá la palabra en favor nuestra. Ahora bien, si yo te pregunto lo que dice Romanos 8:21, ¿cómo tú sabes quién es tu dueño? Y aquí lo voy a terminar, pero con esta pregunta. ¿Cómo tú sabes quién es tu dueño? ¿Cómo tú sabes quién es tu dueño? ¿Sabes cómo lo sabes? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo tú sabes que Dios es tu dueño? Tú lo sabes porque Él te mueve todos los días a buscarle cada vez más a Él. Esa hambre, ese deseo de llenarte de Él, esa búsqueda insaciable, hace que tú estés sellado juntamente con Él. El día que tú no tengas eso, es que el enemigo te ha robado tu voluntad y la ha tomado para él. Porque el hombre, al fin y al cabo, es lo que es su voluntad. Amén. Jaime, ¿por qué? Claro que sí. Y debe de hacerlo, mejor es que lo haga. Sí. Deja ponerle aquí para marcarlo, como que aquí continuaremos. Con Gálatas 5:15. Preguntas de aquí en material. Gálatas 5:1. Yadira. Dios les bendiga. Gracias por estar sintonizada a la Iglesia de la Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo. Y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala por internet, que ciertamente pronto estaremos respondiendo su pregunta. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Bye bye.